están en un budget, en un flat, como un ingreso flat, un ingreso parejo que no va a subir ni va a bajar. Yo entiendo que para ellos no es tan fácil sacar algo de su salario y ponerlo en un lugar constantemente, porque es algo, hay gente que ya no trabaja, hay gente que está en un budget, en un presupuesto, pero vemos otras personas que nuestra vida no es así. Entonces ahí es donde la palabra del Señor dice, el que no tiene, el que tiene comparta con el que no tiene, y eso hacía la iglesia primitiva. Ok, si establecemos una regla de decir 10% para todo el mundo, eso está más peor que el tío Sam. Eso es peor. ¿Por qué? Porque ahí no hay si puedes o no, si tienes necesidad o no, si te falta o no. No, es que tiene que ser así. Y la palabra del Señor no dice nada de eso. La palabra del Señor dice que los que tenían, traían y compartían con el que no tenía. Es más, el jornalero, escuche bien, el que no tenía terreno, parcela, no tenía, ese no tenía que diezmar. No, se diezmaba del fruto que produjo tu campo, ¿ok? De la semilla, del grano, del aceite, de eso se diezmaba. Si yo era un trabajador que yo no tenía terreno, parcela o herencia, y yo iba a trabajar únicamente para mi sustento, yo no tenía que diezmar. La ley de Dios no es así, no era así. Pero la gente no conoce esa ley, no la entiende, solamente agarra parte de esa ley para sacarla a la gente. Entonces, para resumir, esta persona decía, algún día te voy a ir a visitar. Le digo, bueno, cuando vengas te vas a dar cuenta que nosotros somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Porque nosotros hemos entendido cuál es el propósito. No se trata de mí, ¿ok? No se trata de lo que yo quiera, se trata de lo que la palabra del Señor enseña. Y la palabra del Señor enseña algo muy diferente a lo que hoy en día se está practicando en los grupos religiosos. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad suya y mía? Estar limpios delante del Señor, porque el Señor va a venir. ¿Cuándo va a venir? No sé. Segunda de Pedro habla de la venida del Señor y dice, muchos lo tienen por tardanza. Ya el Señor ya no va a venir. ¿Cuándo va a venir? Y yo recuerdo que hace 22, 24 años, 25 años, se decían, estos son los últimos mensajes porque el Señor está pronto a venir. Y el Señor no ha venido. Y para nosotros decimos, wow, pasaron 25 años y el Señor no vino. Pero no nos olvidemos, dice el apóstol Pedro, que para con el Señor un día es como si fuesen 1000 años. Como si fuesen 1000 años. Tráeme los otros que están. Un día, no lo vais a limpiar. Un día, dice el apóstol Pedro, para el Señor es como que fueran 1000 años. ¿Por qué? Y entonces nosotros decimos, pero es que ya pasaron 20 años y el Señor no viene. Esperar pacientemente, dice el apóstol Pedro. Mire, el apóstol Pedro esperaba que él viniera y no vino. El apóstol Pedro murió. Ahora, ¿dónde está el apóstol Pedro? Esperando cuando el Señor venga todavía. No crea, el apóstol Pedro está esperando que el Señor venga. Ya está muerto, sí, pero está esperando. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Los muertos, ¿ok?, están esperando la venida del Señor. Cuando el Señor venga, los muertos van a ser levantados. Quiero entrar en esta mañana. Bueno, la semana pasada hablamos un poco. No borré, de hecho, el tema, la aparición de nuestro Señor Jesucristo. No lo borré en la semana porque este tema nos va a tomar unos cuantos días. No lo vamos a terminar. La razón por la que lo hacemos de esta manera. Wow, está más claro. Está mucho más claro. Bueno, la razón por la que lo hacemos de esta manera es porque hay una responsabilidad que usted y yo tenemos, ¿ok? Debemos de conocer lo que la palabra del Señor dice. Debemos de conocerlo, ¿ok? Es bueno saber de la Constitución, de política, es bueno saber de muchas cosas, claro. Pero más importante aún es saber la palabra del Señor. Tenemos que conocer la palabra del Señor. Y nosotros sabemos que nuestro Señor va a venir. Hay un Señor al cual se le ha dado todo poder, toda gloria, todo señorío, y ese Señor va a regresar por su pueblo. Y nosotros debemos de estar preparados y debemos de saber
¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes en Él, como discípulos en Él? Usted mira un dibujito que yo hice por aquí. Estos dibujitos, ¿ok? Estas son almas, ¿verdad? Que están vivas. O sea, usted y yo en este momento. Estas son personas que ya murieron. ¿Ok? Vamos a hacer aquí una separación. Estos ya murieron en Cristo. Ok, más acá abajo vamos a poner a los que ya murieron, pero que no murieron en el Señor. ¿Ok? Bien. Y esta corona, ¿verdad? Significa, ¿verdad? O simboliza a una persona o a un rey que va a venir. ¿Ok? Este señor de acá, hombre fuerte y así, fornido, ¿verdad? Musculoso, está jalando una cadena. ¿Ya lo vio? Y este es el Nahash o la serpiente antigua, o como se conoce, el diablo o Satanás. Pensé que era un pájaro. Más que yo no. Se creerán que yo era solamente de la escuela de sexto grado. Yo no fui bueno en artística ni. Bueno, en la primaria no le dan nada de clases, así que no pude desarrollar el potencial que nunca estuvo dentro de mí. Pide ayuda, por favor. Tengo que pedir ayuda. Ok, bien. Les voy a enseñar algo esta mañana, ok, ya que lo tomamos aquí como de buena introducción, ok. El único en la Biblia que se atreve o que puede, por orden de Dios, atar a Satanás o el diablo es un ángel, ok. Es el único. La gente hoy en día está tonta porque dice que ato al diablo aquí y lo ato allá y lo ato allá. No, la Biblia no dice nada de eso. La gente que dice eso porque no conoce la escritura. Según Apocalipsis 20, dice que un ángel del cielo desciende del cielo con una gran cadena, dice, ¿ok? Y va a atar al diablo, lo va a atar, literalmente lo va a amarrar, lo va. Este ángel, dice la palabra del Señor, que lo va a atar y lo va a poner en un abismo, ¿okay? Y lo va a encerrar para que no engañe más a las naciones. El trabajo de Satanás, no con los hijos de Dios, sino con las naciones, hoy en día, ¿qué dice? Es engañarlo. Él los engaña porque eso es lo que él ha hecho desde un principio. Él engaña a las naciones, ¿okay? La gente hoy en día, dice el apóstol Juan, hijitos míos, dice, sabemos, dice, que ustedes están en el mundo, dice, y que el mundo, dice, entero está bajo el poder del maligno, o el poder de Satanás, o el poder del mal. El mundo entero. Por eso usted mira al mundo que está alocado. El mundo no tiene sosiego. El mundo no tiene paz. Y el mundo siempre está, y cuando me hablo al mundo, me refiero a los gobernantes, a las personas, a la gente que vivimos en este globo, en esta tierra. La gente que no conoce a Dios, que no conoce de Dios, no tiene paz. Y todo el tiempo está buscando ver cómo sale por encima de los demás, cómo gobierna, cómo controla. ¿Ustedes han escuchado últimamente lo de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que llevó al hombre a esta etapa de la vida en la cual ahora quieren controlar o van a controlar la humanidad a través de la inteligencia artificial? Usted sabe que si usted abre la aplicación de su teléfono en estos momentos, lo que conocemos como el libro de cara o el cara libro o el Facebook, ¿verdad? Si usted abre en su reproducción de playlist o en su reproducción donde usted mira los videos, el Facebook le va a dar a usted una serie de videos de acuerdo a lo que usted ha visto últimamente, de acuerdo a cuál es su interés. E incluso muchas veces, cuando usted busca algo, yo busco algo en Google, estoy buscando, no sé, algo para comprar. Bueno, pues cuando abro Facebook a mí me enseña cosas que tienen que ver con lo que busqué anteriormente, porque están conectadas las plataformas. Entonces, es una manera de cómo el algoritmo o cómo la inteligencia artificial funciona para darle a usted, para meterle a usted en su subconsciente o a través de sus ojos, de su mente, que usted va en esa dirección. Lo están controlando de una manera.
y no nos damos cuenta. ¿Qué es lo que llevó al hombre a crear ese tipo de inteligencia? El control. El control. ¿Qué es lo que está llevando hoy en día al hombre a desaparecer el dinero? Están desapareciendo el dinero. No sé si se ha dado cuenta usted. Están desapareciendo el dinero. Hace 30 años atrás, por así decirlo, 40 años atrás, 50 años atrás, se comercializaba con dinero, y todo era dinero que usted podía tocar, y un dinero que físicamente lo podía palpar, guardar, entregar, recibir. Hoy en día ya no. Los cheques ya ni siquiera son cheques en estos casos, o sea, son cheques electrónicos como se les llama. Y muchas veces a la gente ya no se le entrega un documento físico, muchas veces, sino que es un depósito directo. El depósito directo va a su banco y usted a un número y luego una tarjeta, y se está desapareciendo el dinero. Bueno, pues el hombre ha estado controlando, quiere controlar al mundo. Eso se le llama, ¿verdad?, el gobierno humano. Pero ¿quién está detrás de todo eso? ¿Cuál es el propósito detrás de todo eso? Dice la palabra del Señor: el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Okay? El mundo entero, excepto la iglesia. La iglesia no está incluida en ese paquete. Porque la iglesia, dice Juan 17, que el Señor lo tiene en su mano. Y quien está en mano del Señor, nadie lo arrebata. Nadie. Nadie. Porque Dios tiene control, poder absoluto sobre nosotros. Ahora, mucha gente también hoy en día piensa que está en mano del Señor. Y no. Por el hecho de que usted vaya a un templo, se reúna con un montón de personas, no le garantiza que usted está en la mano del Señor. ¿Cuánta gente hoy en día allá afuera dice: Dios te bendiga? Te dice: yo tengo a Dios. Y su vida refleja todo lo contrario. Quiere decir que no está en manos del Señor. Entonces, el apóstol Pablo nos habla en la carta que estamos leyendo en Filipenses, en su capítulo 4. La semana pasada comenzamos este capítulo, o estos versos, y vamos a continuar en esta mañana, en el capítulo 3. Estamos terminando el capítulo 3. Estamos terminando allí. Hablamos la semana pasada acerca de la ciudadanía, de nuestra ciudadanía que está en los cielos. De eso hablamos la semana pasada. Los privilegios o las responsabilidades de un ciudadano. De un ciudadano, alguien que está esperando a su Señor que venga de los cielos. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Los cielos, imagine algo que está por encima, la expansión, como dice Génesis, el espacio que está entre la tierra y la atmósfera, los cielos. Hay varias maneras de cómo se entiende esa palabra, los cielos. El apóstol Pablo dice: nosotros esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual desciende de los cielos. Entonces dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bien, vamos entonces a hablar de la aparición o la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje que hemos leído, que dice: el cual transformará, el cuerpo de la humillación nuestra, nos habla de una transformación. Nos habla de algo que va a ocurrir cuando el Señor venga. Hay algunos acontecimientos que van a pasar. Cuando el Señor venga, primeramente está la resurrección. Resurrección de nuestro Señor Jesús, de los muertos en Cristo. Por eso le dije hace un momento, incluso el apóstol Pedro está esperando la venida del Señor Jesucristo. Pero pasa algo más. Primero, los muertos son levantados, dice. Segundo, la iglesia
La iglesia es transformada. Entonces, esta clase más bien es escatológica. Porque estamos hablando de algo que tiene que ver en el futuro, ¿ok? Escatología es todo lo que tiene que ver con el futuro. Entonces, cuando el Señor Jesucristo aparezca, porque va a aparecer, algunos, dice Pedro, lo tienen por tardanza, dicen, ¿cuándo va a venir? Ni va a venir. Decían que venía y no vino. Estos se ignoran, dice, que en un tiempo, dice, toda la humanidad fue abnegada o fue muerta a través del diluvio, porque ignoraban también que iba a haber un diluvio. Bueno, el diluvio aconteció. Ahora dice, nuestro Señor Jesucristo va a aparecer. Cuando Él aparezca, el cuerpo de la humillación nuestra, dice el apóstol Pablo, nuestro cuerpo va a ser transformado. ¿En qué va a ser transformado nuestro cuerpo? En un cuerpo, dice, semejante al de Él. Semejante, algo muy parecido al de Él. Usted va a poder, como hizo Él, traspasar las paredes y su cuerpo no va a estar limitado a la materia no más. Será un cuerpo visible, pero también a la misma vez será un cuerpo, por así decirlo, poderoso, va a tener superpowers, ¿ok? Usted y yo, ¿por qué? Porque dice la palabra del Señor que nuestro cuerpo va a ser semejante al de Él. No va a ser igual, ¿verdad? No va a ser exactamente igual, pero va a ser semejante. Ahora, alguien preguntó en una ocasión y le dijo al Señor Jesús, en la ley Moisés dice que aquel que muera sin dejar herencia, dice, el hermano menor o el hermano siguiente tiene que casarse con la viuda, en este caso con la cuñada, para levantar herencia al hijo, a la memoria de aquel hermano, el mayor. Dice, hubo entre nosotros, dice, una persona que murió y su hermano menor se casó con ella, pero él también murió. Y luego el hermano que sigue, el que sigue, el que sigue. Claro, esto es porque ellos quieren saber qué cree Jesús acerca de la resurrección. Y el Señor Jesús le contesta y le dice, ustedes erran o ustedes se desvían porque no conocen la Escritura. Dice, en la resurrección, dice, ¿ok? Los muertos o los que resuciten no van a casarse ni se van a dar en casamiento. Van a ser, dice, como los ángeles. La gran diferencia que hay muchas diferencias, pero la gran diferencia que hay entre un ángel y nosotros es que los ángeles no mueren. Los ángeles no mueren. ¿Por qué usted y yo nos reproducimos? Porque morimos. El mandamiento fue fructificaos y multiplicaos. Ese era el mandamiento. ¿Qué está pasando con países hoy en día? Por ejemplo, con países como aquellos países en los que la reproducción, ¿verdad?, está limitada, donde solamente puede tener 1 o 2 hijos la persona y no puedes tener más descendencia. Se están extinguiendo. La tasa de crecimiento está disminuyendo y la tasa de mortandad pues sigue igual. O sea, la gente está muriendo y ya no hay más reproducción. Incluso si usted se da cuenta, acá en este país, la gente norteamericana solamente, ¿verdad?, tiene 1 o 2 hijos, o 3. Bueno, los blancos, si podemos decir, ¿no? No sé si blanco sea una manera correcta, no me estoy refiriendo despectivamente a la gente, pero los anglosajones, ellos solamente 1 o 2 hijos. Ahora, los morenitos sí, ¿verdad? Muchísimos. Parece que hay una competencia ahí con nosotros. Solo que hay una diferencia. Los hispanos trabajamos para que nuestros hijos crezcan, ¿verdad? Y nos hacemos responsables de ellos. Muchos de los morenitos no hacen eso. Y lo digo porque lo he visto. No digo que todos, pero muchos. Entonces, el problema con la humanidad es que el hombre nace, se reproduce y muere. Pero dice el Señor Jesús, los ángeles no tienen necesidad de eso. En la resurrección, dice, los que fueren dignos de alcanzar aquel tiempo no se van a casar, no se van a dar en casamiento. La razón principal por la que el hombre se casa y da en casamiento es para reproducirse. Esa es la razón principal. Ahora, cuando el Señor venga, el Señor dice que va a levantar a los muertos en Cristo. En Cristo, acuérdense, en Cristo.
No los demás muertos. Los demás muertos no. Bienaventurado y santo, dice Apocalipsis, el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Ok? La segunda muerte, dice, no tiene nada que ver con ellos. No, sino que los que se levantan en la primera resurrección son bienaventurados, son santos, porque se van a ir al reino de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos esperando ese momento. El apóstol Pablo dice, porque él también esperaba la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, he aquí yo les digo un misterio. No todos dormiremos, dice 1 Tesalonicenses 4:16. No todos dormiremos, dice. O sea, dormir se refiere a morir. ¿Ok? No todos dormiremos, dice. Pero sí, dice, todos seremos transformados. O sea que la transformación es algo que ocurre entre la venida del Señor Jesucristo y el levantamiento de las personas. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos vamos a tener una transformación. Nuestro cuerpo, este cuerpo que tenemos de la humillación nuestra, dice el apóstol Pablo, se va a convertir en un cuerpo semejante al suyo. Ya sea que usted y yo estemos muertos o estemos en vida, ese momento va a ocurrir. ¿Cómo va a ser? No sé. O sea, no lo puedo explicar. Yo sé que el cuerpo va a ser convertido en algo diferente, ¿okay? Pero yo no lo he experimentado. Creo que el único que experimentó eso, según sus palabras, fue el apóstol Pablo. Él dice en una de sus cartas, dice, yo conozco a un hombre, dice él, hablando de él, pero refiriéndose a otra, como en otra persona, dice, para no gloriarme, dice, yo no me voy a gloriar, dice. ¿Ok? Y él dice, conozco a un hombre que si en el cuerpo, no lo sé, dice él. Si fuera el cuerpo, tampoco lo sé. Pero dice, fue arrebatado al tercer cielo y se le fue dado a conocer cosas inefables, cosas grandes, misterios, dice, que no le es dado a conocer al hombre. Entonces hay cosas que nosotros no podemos entender. Entonces él dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, dice, ni han pasado jamás por la mente del ser humano, son las que Dios tiene preparado allá, dice. Entonces hay una vida que nos espera y esa es nuestra fe y esa es nuestra convicción, que el Señor va a venir por su pueblo y nos va a levantar. Eso es lo principal, eso es lo que usted y yo debemos de tener en mente. El acontecimiento de cómo van a suceder las cosas realmente no es tan importante. Para mucha gente sí es importante. De hecho piensa de que si esto acontece en un momento antes de la gran tribulación o después de la gran tribulación, tiene relevancia. Pero para los que estudiamos las escrituras, sabemos cuándo sucede no es el momento. Lo importante es que va a suceder y nosotros vamos a estar en ese momento. Eso es lo que queremos. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros debemos de guardar nuestra vida para el Señor. Irreprensiblemente debe ser nuestra vida. Santa. Cuando el apóstol dice, ustedes deben ser santas en su manera de vivir. Es un mandamiento. No es algo opcional. No es si yo quiero voy a vivir santo para Dios. No. Es que usted y yo tenemos que vivir en santidad para Él. ¿Por qué? Porque el Señor cuando venga, Mateo 25 dice que Él va a enviar a sus ángeles a levantar a los escogidos de los cuatro vientos de la tierra. Escuche bien, a sus escogidos. ¿Cómo usted escoge algo? Cuando las hermanas, por ejemplo, están, bueno, yo no sé si un día lo hacen, yo creo que sí. Cuando están escogiendo los frijolitos, por ejemplo, para ponerlo a cocinar. Cuando están buscando y seleccionan lo bueno, ¿verdad? Y lo malo lo ponen a un lado. Cuando usted y yo vamos, por ejemplo, al mercado a comprar una fruta, usted no se trae la fruta mala, no va y se agarra todo lo que hay, como sea, no. Usted va y escoge, busca, selecciona. Eso es lo que el Señor va a hacer con su pueblo. Incluso, fíjese, como vuelvo y digo, no por el hecho de que vayamos a una congregación y estemos con mucha gente, digamos que todos vamos a ser salvos. No. Al contrario, mientras más gente hay, más cuidado debemos de tener. Porque dice la palabra del Señor, que muchos son los llamados.
Entonces, si hay muchos, hay que preguntarnos bíblicamente qué significa eso. Puede ser que no estemos en el lugar de los escogidos. Porque los muchos, el número, ¿verdad? No determina el grado de santidad o no determina si es un pueblo escogido para Dios. El número no tiene nada que ver con eso. Últimamente, aunque estemos en una congregación de miles, no importa el número, lo que importa voy a ser yo y usted. Porque realmente el Señor no va a venir a llevar a los grandes edificios con Él. Viene a llevar a su pueblo, el cual es un pueblo santo y apartado para Dios y un pueblo que ha sido redimido. ¿Sabe qué quiere decir redimido? Que muchas veces lo decimos, lo mencionamos, lo nombramos. La gente dice, soy redimido. Redimido quiere decir que yo ya fui comprado, que Él ya pagó por mí. Eso quiere decir redimido es rescatar algo dando algo a cambio. Eso quiere decir redimido. La redención, nuestra redención es que el Señor pagó por nosotros. Ahora, por ejemplo, cuando alguien iba y compraba un esclavo, ¿okay? Cuando alguien iba y compraba una persona, esa persona pagaba. Y al dar un pago por esa persona le pertenecía. Y esa persona para empezar llegó ahí porque ya no tenía identidad, ya le pertenecía al otro dueño. Ese es el término más favorable que encontramos en la Escritura, que nos enseña cómo nosotros fuimos rescatados, redimidos. Entonces, el Señor viene y lo compra. Cuando lo compra, esa persona ya no se pertenece a sí misma. Por eso el apóstol Pablo decía, yo soy Pablo, soy siervo de Jesucristo. ¿Ok? Yo soy apóstol de Jesucristo, yo soy siervo de Jesucristo. Porque no vale más mi voluntad. ¿Se acuerdan que él dice, ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí? Y lo que vivo en la carne, dice, lo que vivo en esta vida, lo vivo, dice, en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y se envió a sí mismo por mí. Ya no cuento yo. Entonces, el mandamiento es que nosotros debemos de vivir una vida en santidad delante de Dios. Vamos a leer 1 Corintios 15 y vamos a ver lo que el apóstol Pablo está hablando en esta carta. 1 Corintios 15. Dice el apóstol Pablo, voy a empezar a leer de hoy, luego ustedes lo continúan ahí. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Escuche, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esos dos pasajes, ok, que el apóstol Pablo está hablando, nos está haciendo una referencia a lo que cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados, es una referencia a Isaías 53, que dice que Él llevó nuestros pecados en el madero, dice que Él murió por nuestros pecados, ¿ok? Y cuando dice, murió y resucitó conforme a las Escrituras, está haciendo una referencia también al libro de los Salmos, el capítulo 16, cuando dice, porque no dejarás, porque no permitirás que tu santo vea corrupción, porque no vas a dejar mi cuerpo en el Seol, dice, no se va a corromper mi cuerpo. Es una referencia. El apóstol Pablo, cuando está hablando, está haciendo referencia a estos dos pasajes. Y también el apóstol Pedro en Hechos 2:27 menciona lo mismo, cita también al libro de los Salmos. Dice el apóstol Pedro, nosotros podemos ver que el salmista David dice, su cuerpo del patriarca David está con nosotros hasta el día de hoy. Entonces, la profecía no se refería a David, sino es una profecía mesiánica, se refiere al Señor Jesucristo. A este dice
Dios le ha levantado entre los muertos. Ok, volvemos a Corintios. Entonces dice, conforme a las Escrituras. Y fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas o a Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. De los cuales muchos viven y otros ya duermen. Duermen significa que ya están muertos. Muertos en el Señor. Pero ellos duermen. Y después dice, apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sea en ellos, así predicamos y así creímos. Ahora dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque en el tiempo del apóstol Pablo había una secta que decía, no hay resurrección entre los muertos. De hecho, la secta de los saduceos, dice la palabra del Señor, ellos no creían que había resurrección de muertos. Entonces, escuche, si esa gente cree que no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó para ellos. Entonces el apóstol Pablo está haciendo una defensa y dice, Cristo resucitó. Entonces dice, si los muertos no resucitan, en verso 16, tampoco Cristo resucitó. Esa es la defensa. Entonces, lo que el apóstol Pablo va a hacer es una defensa, ¿ok? Y es una explicación de cómo nosotros vamos a resucitar. Y dice, verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, perdón, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Porque, hermanos amados, nuestra confianza, ¿ok? Y nuestra base para nosotros creer en Jesucristo es que Dios le resucitó de los muertos. Dios le resucitó de los muertos. Y Jesucristo apareció a Cefas y luego a los 12 y luego al apóstol Pablo. Porque está en las Escrituras. Esa es nuestra fe, nuestra confianza. Entonces dice, como Cristo ha resucitado, dice, primicias de los que durmieron es hecho. A ver, antes del Señor Jesús resucitar, nadie más resucitó, aunque hubieron acontecimientos, hubieron personas que fueron traídas nuevamente a la vida. Por ejemplo, el caso de Lázaro. Por ejemplo, el caso de la hija de la viuda de Sarepta. Por ejemplo, el caso en la que cuando Eliseo muere y una persona lo sepultan y dice que esta persona toca los huesos de Eliseo y resucita. Pero esas personas volvieron a morir nuevamente. ¿Ok? Ahora, Cristo dice, es primicias. Primicias quiere decir lo primero. ¿Ok? Lo que va adelante. Como cuando el labrador mira a una fruta y mira la primer fruta que sale, esa es la primicia, lo primero. ¿Ok? Lo primero. Jesucristo dice, es primicias de los muertos. Porque los muertos van a resucitar también. Si estamos muertos, nosotros vamos a resucitar también. Pero Cristo es el que Dios lo ha levantado primeramente y es el primero, por eso es el primogénito. ¿Ok? Es el primero. Dice el apóstol Pablo, primicias de los que durmieron es Cristo. Y sigue diciendo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién es el primer hombre por el cual la muerte entró? Adán. Adán fue la persona por la cual permitió que la muerte pasara a los hombres, dice. También por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vivificados quiere decir
serán traídos a la vida. Ya no a través de Adán, porque a través de Adán, que fue el primer hombre, murieron, la humanidad murió. ¿Se acuerdan que la Nahash dijo, aunque Dios ha dicho que no coman, el día que coman van a morir? No, dijo, van a ser como Dios. Y murieron, los hombres murieron. A través de un hombre entró la muerte en toda la humanidad. Ahora, a través de un hombre, dice, todos vamos a tener vida, vivificados. Ese hombre es Cristo Jesús. Ahora sigue diciendo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno dice en su debido orden. Ok, hay un orden. Primero dice Cristo. Ok. Segundo, las primicias, dice. Tercero, luego los que son de Cristo en su venida. Ok, vamos a explicar ese orden. Primero, dice el apóstol Pablo, primero hay un orden. Cristo. Ok. Segundo, aunque Cristo es primicia. Ok. Segundo, ¿qué dice? Cada uno en su debido orden. Verso 23. Cristo primero. Segundo, las primicias. Ok. Esta palabra, las primicias, no es lo mismo que primicia. Ok. Primicia es Cristo, es uno, singular. Primero, Cristo resucitó. Y ya ascendió a la derecha, a la diestra del Padre. Segundo, dice, las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Estos santos que murieron en Cristo. ¿Ok? Y el apóstol Pablo no se contradice. Cuando él lo está explicando, no se contradice. La gente que lee a Pablo no sabe cómo darle la interpretación correcta y hacen una mezcla. Porque si miramos esta escritura, 1 Corintios 15, ¿verdad? Y lo comparamos con 1 de Tesalonicenses 4, del 14 en adelante, vamos a encontrar algo similar. Porque dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses 4:14 que los muertos en Cristo, los muertos en la primicia primeramente, dice, resucitarán primero. Por eso se le llama primicias. A estos muertos se le llama las primicias. Escuchen, el apóstol Pablo dice, cada uno en su debido orden. Okay. Primero Cristo. Segundo, las primicias. Y tercero, ¿qué dice? Los que son de Cristo en su venida. Estas almas vivas y felices que están aquí van a ser levantadas también en la venida del Señor Jesucristo. Pero cada uno dice en su debido orden. ¿Ok? Primero Cristo, ya resucitó. Segundo dice, las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Los que ya murieron. Tercero, los que son de Cristo. Acuérdese bien, en su venida. Usted y yo somos de Cristo. Si el Señor apareciera el día de hoy, primero los muertos se levantan. Después dice, se levantan los que son de Cristo en su venida. Acuérdese bien de eso. Cuando el apóstol Pablo está hablando de esto, okay, él no tiene en mente que van a haber dos venidas o dos apariciones. Él está hablando de una venida. Y aquí es donde entra la confusión muchas veces, porque la gente cuando estudia, cuando lee la Biblia no estudia, sino solamente la lee, ¿okay? Y hay un problema en eso. El apóstol Pablo, cuando está hablando en todas sus cartas de la venida del Señor, se refiere a una sola venida específicamente, ¿okay? Y hay unas advertencias, ¿okay? que el apóstol Pablo hace. En este caso le está diciendo, hay un orden en el que van a ser hechas las cosas. ¿Okay? Primero los muertos son levantados y después los que somos de Cristo, dice, en su venida. Ok, y cierra ese paréntesis ahí por ahora. Entonces, a ver, ¿en qué verso estamos? ¿26? 24, ok. Ahora dice, pero ahora mire lo que pasa. Hay un proceso, un lapso de tiempo que pasa, dice. Luego el fin, dice. Ok, primero Cristo, las primicias, ¿quiénes somos aquí? Nosotros o la iglesia
Ok, en su venida. Ok, en su venida. Y de su venida, esta es la venida del Señor, ¿verdad? Estas almas que están vivas y los muertos en Cristo van a ser llevados al reino milenial o al reino de Cristo. Okay. Hay un tiempo en el que el Señor se va a sentar, nuestro Señor Jesucristo, y va a gobernar la humanidad en su venida. Ahora miren lo que pasa. Luego el apóstol Pablo dice, luego el fin. Entonces aquí tenemos, en el 4 tenemos el reinado. ¿Reinado se escribe con Y o con la otra I? Y de isla. ¿Y de qué? Isla. Y de isla. Iris. Y de iris, ¿así? Rey. Ahora aprendí algo y siempre lo escribo con la otra. Ok, reinado de Cristo. Ok, y luego dice el fin. El fin, the end. Luego el fin. Esos acontecimientos están citados por el apóstol Pablo de esa manera. Yo no lo puedo cambiar, usted no lo puede cambiar, nadie lo puede cambiar. Primero, Cristo resucitó, las primicias son levantadas, la iglesia es levantada, el reino de Cristo es establecido, y luego dice el fin. Ok, el fin. Cuando entregue, dice, el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Y potencia, dice. Porque preciso o necesario o justo es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El apóstol Pablo está citando también al salmista David cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi estrado hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. El apóstol Pablo dice, todos los enemigos, y los enemigos es todo lo que se levanta y se opone a la voluntad del Señor, de nuestro Dios, dice, van a ser suprimidos, van a ser de una manera aplastados. Todos, dice. Incluyendo, dice el verso 26, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Por qué la muerte es un enemigo de la voluntad de Dios? Porque en Dios, en Cristo todos tenemos vida. Pero la muerte es la paga del pecado. Acuérdense, porque la paga del pecado es la muerte. Y la muerte es lo que separa al hombre con Dios. Primeramente, antes que no hubiese pecado, no había muerte. Cuando el pecado entra en el mundo, reina la muerte. Ahora, sigue muriendo la gente, sí, pero es como en cierta forma el apóstol Pablo dice, es un enemigo y ese enemigo también va a ser suprimido, también va a ser aplastado. En el reinado de Cristo es cuando Cristo pone todas las cosas debajo de sus pies. Todas las cosas son puestas debajo de sus pies. Al final dice, será la muerte la que va a ser oprimida. Y cuando eso suceda, dice, ¿ok? Él va a entregar el reino a su Padre. Lo va a entregar todo, dice. Porque dice, todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, Dios le da toda autoridad a Jesucristo. Le entrega todo. Y el apóstol Pablo dice, cuando dice todas las cosas, se exceptúa. O sea, no se está refiriendo, Dios no está en sujeto a Jesucristo. No, en ningún momento. Dice, claramente se exceptúa a aquel que le dio el poder a Jesucristo. O sea, el Padre, como le decía en otras clases anteriores, el Padre siempre va a estar, pues si lo queremos de esa manera, encima o por arriba. El Padre siempre va a ser, en otras palabras diríamos el jefe, diríamos el que es todopoderoso. El Padre le da por un momento, le da autoridad a Jesucristo, ¿ok? Para que Él gobierne y oprime y termine con todos los enemigos, con todos.
Apocalipsis 20:15 dice que un ángel, ni siquiera Jesucristo, un ángel dice, va a descender con una cadena Apocalipsis 21 dice que este ángel desciende y con una cadena prende al dragón y lo ata. Jesucristo no va a pelear, no va a andar luchando en guerritas, no. Un ángel viene, desciende del cielo, lo ata y lo pone en un abismo. Ahora, parafraseando, después de que Satanás es atado en un abismo y Cristo reine 1000 años, por eso dice 1000 años. Ahora, no sé si 1000 años sean 1000 años literales o es un tiempo grande, no lo sé, pero la Biblia dice 1000 años, ¿ok? Dice, después de esos 1000 años, dice, Satanás va a ser suelto, ¿ok? Primero, vamos a ir a Apocalipsis 20 para leer. Primero dice que el diablo es atado para que no engañe, dice, más a las naciones. Apocalipsis 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Traía una llave, se me olvidó, le voy a dar una llave aquí. Tiene una llave. Tiene una llave, dice, la llave del abismo. Aunque esto es un lenguaje simbólico, ¿verdad? Porque estamos hablando de entes espirituales, cosas que no son materiales. Pero el apóstol, cuando está recibiendo la visión, se la está dando de la manera para que él lo pueda dar a entender a las personas. Desciende del cielo con una llave y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. A ver, lo ata, lo arroja al abismo y lo encierra, y puso sus sellos sobre él, dice, para que no engañase más a las naciones. Ok, escuche bien. Hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Vea, Satanás no está haciendo lo que quiera porque quiere, no, es porque Dios así se lo permite. Y cuando él sea atado y encerrado, va a ser encerrado porque Dios así lo permite. Y después dice que va a ser suelto por un poco de tiempo porque Dios así lo decide. ¿Ok? Dice, después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Ok? Y ese punto, ¿ok?, nos va a decir más abajo lo que va a acontecer. Ahora dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ok. Pero los otros muertos, son estos, los otros muertos no volvieron a vivir, dice, hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esta es la primera resurrección. Esta es la primera resurrección. Esta. Los otros muertos no van a volver a vivir, dice, hasta que se cumplan 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Verso 7 ya. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Este ángel que ata a Satanás lo va a liberar, ¿ok?, por un poco de tiempo. Eso dice la palabra del Señor. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Por eso arriba dice el verso 3, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ok, dice, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios. Ahora, esta es la segunda resurrección. Del verso 11 para abajo es la segunda resurrección.
porque estos ya son todos los muertos, los grandes, los pequeños, dice, ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Por eso el pasaje de arriba, exactamente, el pasaje 6 dice que es bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. O sea, es un bypass, ya no va a pasar. A la segunda muerte no tiene nada que ver con él. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte dice no tiene potestad sobre ellos. Entonces el juicio que está abajo, ante el trono blanco, ya no es para los que han sido salvos. Ya no, porque ellos bypass, ellos ya pasaron eso. Ellos ya están del otro lado. Miren lo que pasa con las otras personas. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Okay. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Wow. Esa es la muerte segunda. Entonces, en ese proceso, en ese tiempo, el apóstol Pablo dice, nosotros, dice, nuestro cuerpo va a ser transformado, va a ser convertido en un cuerpo semejante al del Señor. Y dice, nosotros vamos a estar con el Señor. En ese reino de 1 Corintios 15, cuando Jesucristo esté reinando con su pueblo, en la iglesia está con el Señor. Los muertos que han sido levantados están con el Señor. Nosotros, usted y yo, bienaventurados que fuésemos dignos, dice, de alcanzar aquel tiempo. Cuando estemos en ese tiempo, la muerte segunda, que realmente es la muerte donde el diablo, donde la muerte, donde el Hades, hermanos, es el lugar en hebreo, es el lugar donde están los muertos. Okay. El Hades es donde van los muertos. Y el Seol son sinónimos, son lugares donde van los muertos. Dice que esos dos lugares, aún los lugares, van a ser lanzados al lago de fuego. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, dice. Bienaventurado el que es llevado en la primera resurrección. Los que son llevados en la primera resurrección son las primicias, los que murieron antes que nosotros. Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos. Y la iglesia. Bienaventurados, porque no vamos a pasar en la segunda muerte. Lo que Satanás haga después de que él es suelto, no tiene nada que ver con nosotros. No nos compete a nosotros porque nosotros no vamos a ser partícipe de eso. Dice la palabra del Señor. Nosotros, ¿ok? Tenemos que guardarnos irreprensibles para el Señor. En la siguiente vez terminamos la clase, no lo vamos a poder terminar. Hay que explicar algo acerca también de la aparición de Señor Jesucristo realmente, para poder entender esto un poco más a profundidad. El propósito, ¿verdad?, es que nosotros entendamos que nuestro Señor viene por nosotros. El Señor viene por su pueblo. Hoy en día, si usted se da cuenta, ya no se cantan esos cantos que nos decían que el Señor viene. Ya los cantos de que el Señor viene ya se terminaron. Ahora se cantan otros cantos de cosas triviales. Se cantan en la congregación cantos que ya no nos dicen que el Señor viene. Y por eso a mí me gusta cantar ese canto que dice, viene ya, nuestro Señor viene ya. Porque nosotros debemos estarle prestos, dispuestos, esperándole. Aguardando, como dice el apóstol Pedro, aguardando como el sembrador que riega la semilla y espera que salga el fruto. Así nosotros, hermanos, debemos de esperar en ese momento porque el Señor va a venir por nosotros. El Señor va a venir por su pueblo. Esa debe ser nuestra, si de una manera, por así decirlo, nuestra preocupación, nuestra motivación. No estar haciendo o diciendo cosas o ¿qué nos tiene que importar a nosotros lo que pase con el diablo, lo que pase con esto o con lo otro? No. Debemos de preocuparnos porque nuestra vida está en santidad delante de Dios. Porque últimamente eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Guardándonos para Dios. El guardarme para Dios significa que me tengo que privar de muchas cosas. Sí. El guardarme para Dios significa que debo de vivir una vida diferente a los demás y muchas veces solo, sí. Pero ¿sabe qué?
es preferible que usted esté solo, ¿verdad? Y no estar rodeado de un montón de gente que lo que le van a inducir es a pecar. Es más, incluso cuando hay mucha gente, hay más peligro de que usted y yo pequemos. Porque vamos a hablar, vamos a escuchar, vamos a comentar, vamos a mirar. Hermano, nos guardemos para Dios. Nos guardemos para Él. Porque el Señor va a venir por nosotros y va a venir a llevarnos. Esa es nuestra fe y esa es nuestra confianza. Amén. Vamos a orar en esta. ¿Mande? Una pregunta. Ok, hablando de la primera venida es cuando dice que los muertos resucitarán primero y los que estamos en Cristo nos iremos a las nubes, ¿verdad? Sí. Ok, la segunda muerte es, ahí como que estoy medio un poquito confundida. La segunda muerte es cuando los que todavía siguen aquí, que ya vino Cristo, ¿verdad? Que ya siguen aquí, y es cuando salga el disque anticristo y el que no niega a Jesús, es cuando lo decapitan. No, bueno. ¿Va a pasar eso? No. Cuando dice la palabra del Señor, vi tronos y se sentaron ellos los que tenían facultad de juzgar, está hablando a todos los muertos que ya murieron por causa del testimonio de Jesús, a todos, desde el que murió por causa, desde Abel, me imagino, que murió justamente, desde allí todos los muertos, todos los justos que ya murieron, los que murieron por causa del testimonio, dice, vea, cuando el Señor viene y levanta a los muertos, Sí. cuando levanta a esos primeros muertos, Sí. esos primeros muertos van a estar delante de un trono, ¿okay? En ese trono, dice, se van a sentar los que tienen esa facultad de juzgar. No sé quiénes son los que van a juzgar, pero dice, esos van a ser los muertos que murieron por causa, porque el apóstol Juan dice, vi a todos los muertos, los que fueron muertos por causa del testimonio de Jesús. Se refiere a todos, pero también dice, los que no adoraron a la bestia, ni recibieron el sello en sus frentes, ¿no? También se refiere a esos que no se doblegaron, como aquellos hebreos que dijeron, aunque nos mates, no nos vamos a inclinar ante tu estatua. Bueno, pues en el tiempo de los apóstoles, ¿okay? Hay un emperador al cual se le conoce y se le llama como la bestia. Y él decía, tú solamente tienes que decir que el emperador es Dios, que Él es el Señor. Y si tú dices eso, pues ya vives. Con eso te dejamos vivir. Los cristianos decían, no, yo prefiero morir, pero yo sé que el Señor solamente es uno. Y nuestro Señor solamente es Dios. Bueno, ¿quieres hacer eso? Pues vas a morirte. Pues ahí a ellos los mataban. Entonces, yo digo a los que quedan después del arrebatamiento. Eso es Apocalipsis 20, 14, 15, eso es ya el final. Esas personas son cuando dice, y vi a todos los muertos, grandes y pequeños delante de Dios. Esa es la segunda muerte. Porque algunos dicen que se van a presentar ante la bestia y el que niegue a Cristo lo van a dejar vivo, y el que no, o estoy mal, o son cosas que tal vez nos enseñaron y no vienen en la Biblia. Bueno, de hecho eso. O sea, como que hay otra salvación, o sea, los que ya se levantaron Sí. de pie también, pero Ya hay otra oportunidad entonces para, si te cortan la cabeza y ya te vas con Ya entendí. Esa es una teología que la gente sacó por no entender realmente el contexto histórico de cuando Apocalipsis está hablando. Okay. Hay mucha gente que piensa, ¿verdad?, que después de la segunda venida del Señor Jesucristo hay un tiempo para oportunidad, para que la gente se arrepienta, y como mi esposa dice, si tú niegas, ¿verdad?, si tú no aceptas a la bestia, vas a ser salvo. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de, cuando se refiere a la bestia, se refiere al tiempo que los cristianos están viviendo en aquel tiempo. Les voy a dar un ejemplo. Si hoy en día, por ejemplo, si se condena, por ejemplo, predicar del Evangelio, si ya no se puede predicar del Evangelio, pero nosotros tenemos que hablar del Evangelio nosotros, ¿cómo le haríamos nosotros? ¿Sí o no nos inventamos alguna forma de hablar para que no nos entiendan?
en el tiempo, ¿se acuerdan ustedes del, a ver si lo puedo dibujar bien, del pescadito? Sí. Ok. Sí. En el pescadito, usted de repente mira a uno que tiene un pescadito, dice Jesús o dice Ixcoy, así más o menos. El pescadito significaba que estos eran creyentes. Entonces, alguien venía, iba a la plaza, eso es un ejemplo. Entonces iba a la plaza y se sentaba. Y entonces venía y dibujaba esto. Y se quedaba ahí esperando. Cuando venía algún creyente también o algún cristiano, miraba eso y entonces hacía la otra parte. Ok, hacía la otra parte. Esa era la seña de que este es cristiano y yo te sigo, y yo me voy. ¿Por qué tenían que hacerlo disfrazado? Porque estaba penado, porque no podías decir que eras cristiano, no podías profesar tu fe libremente. Entonces, cuando se habla de este emperador, okay, que era malo, que era cruel, el lenguaje que utilizan es la bestia, este es el malo. Y ¿qué era recibir su sello? No era como que venía y le ponía, te marcaba, está tu sello ya. No. ¿Sabe cuál era el sello? El sello era, tú aceptas las políticas de gobierno de este emperador, ¿ok? Y tú aceptas que él es el Señor y que él es Dios, y ya, puedes traficar libremente, puedes comprar, puedes vender, puedes vivir, puedes hacer lo que quieras. No tiene nada que ver con que va a venir un sello literal y te van a marcar y que tú digas, no, yo no me dejo marcar y yo dejo que me mueran, que me maten. Eso es algo que la gente se inventó después por no entender a lo que la Biblia se refiere. Entonces no va a haber un microchip que te van a meter que no vas a poder comprar y que no sé. Esos son inventos que la gente hace hoy en día. ¿Se acuerdan cuando empezó la vacuna? Decían, te están implantando un chip y que te están metiendo y que el sello de la bestia. Fíjese, así va a suceder muchas cosas. Incluso hay compañías hoy en día. A ver, no vamos lejos. Esto tiene un microchip y el teléfono que usted tiene también tiene un microchip. Y donde quiera que usted vaya tiene un microchip. Y eso quiere decir que es una manera de cómo ellos han suprimido la información o la han... No es suprimido, es compressed. Cuando lo han comprimido la información. ¿Mande? Algo dice encrypted. Exacto, la información está encriptada, está allí. Pero eso no tiene nada que ver con salvación, hermanos. Eso no tiene nada que ver con religión. Es una manera más fácil de vivir hoy en día y de... ¿Se acuerdan como antes teníamos que cargar un disco duro así para obtener escasas 256 espacios, megabytes? Ni siquiera eran gigabytes, eran megabytes. El disco era así grandísimo y solo tenía 256 o 512 megabytes. Bueno, pues hoy en día, en un microchip, 200 veces más pequeño, caben no solamente 256 megabytes, ya ni siquiera que son gigabytes, ya hay terabytes, ya es demasiado. Quiere decir que el chip es algo que han inventado para facilitar la vida, pero nada tiene que ver con Satanás, ni con bestia, ni con cosas. No lo que la Biblia dice, es lo que la gente se inventa. Pero es lo que predican en las iglesias. Es lo que predican porque repiten. Porque además, acuérdense, la gente hoy en día quiere predicar, quiere hablar de lo que le gusta a la gente. Eso vende, eso trae gente, pues vamos a hablar de eso. No lo que la Biblia dice. En vez de predicar el mensaje de santidad y de arrepentimiento, porque realmente nosotros tenemos que arrepentirnos realmente. Cuando venimos al Señor tenemos que arrepentirnos. Y arrepentir no es venir y llorar y ya me arrepentí. No. Arrepentir es deja lo que estás haciendo y conviértete así, ¿verdad? Sí. Ese es el mandamiento. Y eso es lo que nosotros predicamos y lo que debemos de hacer. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos entonces a orar en esta mañana. Acordemos siempre de orar, hermanos, por las necesidades. Oremos porque también el Evangelio siga siendo predicado. Gracias a los hermanos que están compartiendo los videos. Hay hermanos que en las redes sociales lo están haciendo. Qué bueno, compártalo. Permita que el mensaje llegue a otro lado. Quizás algún día el mensaje se pueda expandir también de esa manera. Qué bueno. Este es el buen evangelio. Este es el evangelio verdadero. No el evangelio que vende porque quiere popularidad y quiere fama. No. El evangelio que te enseña la palabra del Señor. Amén. Así que oremos, hermanos, entonces en esta mañana. Pongámonos de pie. Vamos a orar también. Ore por Nina, que parece un chira esta mañana. Esta mañana se pusieron de chira casi todos. Chira.
Bueno, vamos a orar, hermano. Por favor, diríjanos a esta oración. Amén. Padre, te damos gracias por la palabra que recibida, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos estás preparando para tu venida, Señor, por la palabra que tú nos das, Señor, diariamente, Señor. Gracias, Señor, porque nuestras familias están bien, nuestros niños. Gracias, Padre, porque tú los cuidas y cuidas a nuestras esposas, nuestros hijos, Señor, nuestros familiares, nuestros vecinos, Señor, porque tú cuidas de nosotros, nuestros trabajos, Padre. Te damos gracias por todas las personas que estuvieron conectadas, Señor. Permite que reciban tu bendición, Señor. Todas esas peticiones que hemos hecho para sanación, Señor, cumple, Señor, según tu voluntad, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás presente en las dificultades y nos sacas, Señor, a veces de dificultades y de apuros, Señor. Te damos gracias por todo eso, Señor. Esperamos tu venida con ansias, Señor. Estamos aquí para que tú vengas, Señor, y nos recojas, Señor, nos lleves a tu reino. Te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has sido y lo que será durante toda la semana. Sigue bendiciéndonos, sigue sanando, Señor, matrimonio, sigue sanando los enfermos, Señor. Cuida, Señor, de los que están online, Señor, conectados, Señor. Que esta palabra siga corriendo, Señor, para que más personas aprendan y escuchen, Señor. Porque aquí se predica tu palabra, Señor. Te damos gracias por este hogar, Señor, la familia, Señor. En el nombre de tu Hijo amado nos despedimos, Señor. Amén, Padre Santo. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos.